Buenas, ¿hay alguien ahí? Un nuevo, toma lo que te sirva. Hoy no tenemos tema, no tenemos un tema específico. Voy a responder las preguntas que me dejaron. Algunas las estuve respondiendo por privado porque tengo mucha memoria, así que guarda conmigo. Los que son alumnos o fueron alumnos y me hacen preguntas demasiado personales o específicas, estuve contestando por privado en el rato que tuve. Justo me quedaron unas pendientes, así que le voy a contestar acá. No voy a dar nombres, no se asusten. Hola, hola a todos. Preguntas variadas, así que estaba tratando, acá estoy con la compu, tratando de... Tratando, no, mentira, las tengo acá y las quise agrupar por áreas. Eh, Habían algunas muy puntuales, muy específicas y después buscaba un hilo conductor. Yo siempre buscando patrón, buscando que se repite. Eh, y, y como que mentalmente me es inevitable hacer estadísticas, aunque no quiera. Hay preguntas que siempre se repiten, que son distintas personas, o me doy cuenta cuando quizás son preguntas que parecen distintas, pero en el fondo hay un tema que solucionar o que resolver o disolver, pero es impresionante cómo cuando ustedes lo hacen por escrito se ve más fácil, más rápido. A veces contestaría, che, te estás leyendo lo que escribís porque es lo mismo que el escucharse, ¿no? Si ustedes escucharan, se darían cuenta que todo está ahí en sus palabras. El, la solución está cuando describen el problema. El tema es que no se escuchan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos los que se van sumando. Y bueno, empiezo por orden, porque ya cuando había hecho el otro vivo me habían quedado preguntas pendientes de contestar y no las contesté en el otro porque no tenían nada que ver con esos temas. Así que ahora las dejé y las sumé a las nuevas. Hola, hola a todos. Bueno, una pregunta que me pareció súper amplia y que podría agregar varias cosas. La pregunta es, sentir, no saber por dónde empezar y estar en blanco, ¿es parte de una etapa? Si tengo que contestarla súper cerrada, la respuesta es no. Ahora, pensemos un poco, si respondo que sí, yo creo que sería súper limitante, así que guarda con las preguntas que se hacen. A veces yo siempre digo, concluir nos cierra puertas, hacer preguntas nos las abre. Pero fíjense que a veces hacemos las preguntas y no siempre las preguntas nos van a servir o aportar o abrir las puertas si la estamos haciendo de una manera muy cerrada. Como en este caso, ¿no? Que la respuesta sería un sí o un no. Yo ya lo que me doy cuenta en la pregunta es sentir no saber por dónde empezar y estar en blanco es parte de una etapa. Yo no lo considero que sea una parte de una etapa para nada. Creo que puede ser un momento y que te puede pasar. El punto es que a veces estar en blanco para algunas personas se siente muy incómodo y para otras puede ser totalmente divertido y hasta creativo. Hay gente que le pones una hoja en blanco y se puede sentir muy, muy, bueno, esto, ¿no? Esto de estar en blanco lo dice como con una connotación limitante o negativa. Y en realidad la hoja en blanco nos da un montón de oportunidades. Yo podría decirte, si yo te doy una hoja en blanco, mañana, a la mañana, te despertás, te pongo una hoja en blanco y te digo, che, esta hoja es tu día, con conciencia, ¿qué vas a elegir poner en esta hoja? Porque acá está tu vida es tu hoja en blanco y entonces lo que vos elijas y pongas en esa hoja es tu vida. Bueno, quizás te despabilas un poco y decís, bueno, che, si yo lleno esta hoja de boludeces, también es mi elección. Entonces, la hoja en blanco para mí es una oportunidad, pero fíjense que como está hecha la pregunta, acá no lo toman como una oportunidad, sino que lo toman como un problema. Entonces,
a lo que quiero llegar es, esto de sentir, no saber por dónde empezar, no significa absolutamente nada. Ahora, si vos lo estás viviendo como un drama, y seguramente estás dramatizando, porque tal vez estás diciendo, ay, no sé por dónde empezar, eh, siento que estoy en blanco y no sé por dónde empezar. Y en realidad, si nos podemos reír de nosotros mismos y le sacamos el drama, es simplemente, che, no sé por dónde empezar. Bueno, a ver, ¿qué opciones tengo? ¿Por dónde empiezo? Y lo que observo muchas veces en este tipo de preguntas, que dónde está, porque tengo las de antes y las de ahora. Esta, siento miedo que me pase lo que ya viví. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? Bueno, fíjense que tiene muchísimo que ver con esta otra pregunta, ¿no? De sentir no saber por dónde empezar. Lo que surge en esto de no saber por dónde empezar es como que parece que a veces uno está más preocupado por no querer equivocarse, no importa cómo empezar, no importa para dónde ir, pero lo que no quiero es equivocarme. Y hay que sacarle esa importancia y esa relevancia que verdaderamente no lo tiene, entendiendo que nosotros se lo pusimos. Y si nosotros se lo pusimos, nosotros lo tenemos que agarrar y sacar. Cuando digo sacar es, ¿por qué hacer tan relevante este de no saber por dónde empezar? ¿Qué tal si te propones empezar y vas viendo? Le sacarías un poquito más de peso en tus hombros. Decir, lo importante es comenzar. Comenzás, iniciás y vas viendo. Y vas eligiendo. Y si lo que elegiste no te gustó, vuelves a elegir. El punto es que si estás sentada diciendo, a ver por dónde empiezo, porque no me quiero equivocar, ya eso es un foco súper limitante, porque estás, en lugar de focalizándote en para dónde quieres ir y qué quieres hacer, estás diciendo lo que no querés que te pase, que tratar de evitar un error es algo sin sentido. Es como decir, che, no quiero aprender en el camino. Recordemos que no existen errores, si existe aprendizaje, entonces en el camino vas aprendiendo y en el camino también vas eligiendo. ¿Y cómo vas a elegir? Y elegís porque vas por acá y decís, che, esto me gusta, no, elijo de nuevo. No es ni siquiera un error, es simplemente, o sea, fíjense que si yo tengo que sentarme y decir, esto es un error, yo estoy dramatizando. Puedo elegir de nuevo y decir, no fue lo que yo pensaba o no me gustó tanto como creí que me iba a gustar, elijo de nuevo y se acabó. No hacemos drama, no convertimos nada en un error. ¿Puede ser que de eso aprendas? Sí, pero de todas maneras lo hacemos más rápido si decís, vuelvo a elegir y se acabó. Y le vamos reduciendo el drama. Esto de siento miedo que me pase lo que ya viví, cómo superar el miedo al fracaso. Son dos cosas. Cuando decís ya viví, siento que me pase lo que ya viví, es no importa lo que hayas vivido. El punto es, si ya lo viviste, significa que pudiste con eso, mal o bien, o no sé si tan bien como te hubiese gustado, pero al mandarme el mensaje estás viva y me estás diciendo que lo viviste. ¿De qué sentido tiene quedarte sentada pensando que te vuelve a pasar eso si primero ya lo superaste? Segundo, si se te vuelve a repetir, lo podrías volver a superar. Tercero, si estás sentada pensando en lo que podría llegar a pasar, no estás viviendo acá en el ahora, estás viviendo en el pasado, pensando que eso del pasado se puede repetir en el futuro. Y mientras tanto, ¿qué haces? Perdés tu tiempo, porque en el ahora tenés que estar viviendo tu vida y no estás pudiendo vivir tu vida si estás pensando en que tenés miedo que te pase eso. Eh, También un poco lo que queda acá en evidencia y tienen que aprender a ustedes a darse cuenta y a revisarse y chequearse es ¿por qué yo pienso que no voy a poder con eso? ¿Cuánta confianza necesito tener en mí misma para darme cuenta que voy a poder con eso o voy a poder con cualquier otra cosa? Si ustedes confían en sí mismos, cualquier cosa que aparezca, no importa qué, sea suceso, persona, algo, es si yo confío en mí, voy a poder. Si el camino tiene pozos, también voy a poder. Entonces, eh, deja en evidencia más de una cosa. Primero, que no vivís el ahora por estar preocupada pensando y sintiendo miedo de que se repita algo que ya te pasó. Cuando podrías mirarlo lo mismo, pero de un ángulo diferente, otro punto de vista es, che, eso que me pasó ya lo superé. Y como lo superé antes, entonces lo voy a poder volver a superar en caso de que se repita. Ahora, no se va a repetir si vos
te ocupás de vivir tu vida y sos feliz, yo te lo garantizo, porque los síntomas vienen a avisarnos de algo. Un síntoma que se repite o se sostiene en el tiempo es simplemente un aviso de que estás viviendo y que tenés que corregir algo en tu vida y como no lo corregís, viene el síntoma. Pero si vos vivís la vida que querés y estás feliz con tu vida, no va a haber ningún síntoma. Y aunque aparezca algo, que esto aplica a cualquier cosa, no importa el miedo a eso que te pasó, sino a cualquier otra cosa que te pase, pensar, elegir en realidad, confiar en vos y en que lo vas a poder, te vas a poder ocupar y vas a poder resolver lo que tengas que resolver. Tal vez ni siquiera tengas que resolver nada, sea simplemente vivirlo. Ahora, ¿cómo superar el miedo al fracaso? Me parece que no hay algo, no hay nada que superar, porque el fracaso no existe, es entender que tal vez no te gusta equivocarte, pero tenés que sacarle el drama que al equivocarte, porque el, el, el miedo al fracaso es un monstruo que creaste como concepto y que te creíste que es verdad, y no solo que te creíste que es verdad, sino que le das de comer. Y ahora hay que dejar de darle de comer para achicarlo. Fíjense cómo suena esto. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? No hay nada que superar, porque tener miedo al fracaso es poder entender que vos misma te creaste un monstruo y ese monstruo le diste de comer y lo hiciste tan grande que lo hiciste más grande que a vos misma, y entonces ahora hay que recuperar ese poder que pusiste en ese monstruo. ¿Por qué? Y porque vos te crees que ese miedo al fracaso existe como entidad y es más grande que vos. Es más grande que vos y encima ahora crees que tenés que hacer algo para superarlo. Y en realidad no tenés que hacer nada. Tenés que vivir tu vida y si tenés miedo, tenés que dejar de darle entidad al miedo. Hay un montón de estrategias con respecto a la gestión de las emociones, más allá de la inteligencia emocional. Hay un montonazo de estrategias y el punto es que no hay una manera de hacer las cosas. Entonces, cuando ustedes preguntan cómo superar el miedo al fracaso, yo te podría contestar un millón de cosas, pero lo primero que te tengo que aclarar es, eso no existe, vos lo creaste, así que haz el caminito inverso y descréalo. Descrearlo me refiero a quitarle el poder que vos le diste, porque estás como muy convencida de decir, yo creé esto y ahora qué hago con esto. Que ustedes no están viendo a qué me refiero o no ven que está acá, porque para ustedes esto existe. Cuando dicen el miedo al fracaso ya tiene como nombre y apellido, color, tamaño, en todo caso hasta podrían hacer un dibujo. Porque tiene una entidad dentro de sus mentes. Entonces, si hacen un dibujo, bueno, poder, para desdramatizar un poco, poder reírse también de eso, ¿no? Para ir también achicándolo. Cuando digo achicándolo es porque cuando lo creaste, lo hiciste tan grande que ahora sentís que no podés con eso. Y por eso me preguntás cómo superarlo. Porque crees que encima tenés que superar y en realidad le tenés que dejar de comer, dejar de creer que existe y ya sé que sentís miedo, pero el punto es dejar que ese miedo no te frene, es decir, poder avanzar con el miedo a cuestas. En el momento que vos avances vas a decir, che, yo tenía miedo por pasar por acá y el miedo se te va. En realidad lo que sentís es que se achica y decís, porque cuando yo digo que se achica, ¿qué quiero transmitir? Que la persona que se frena porque tiene miedo hace al miedo más grande que uno y siente que no puede avanzar porque está ese miedo. ¿Y qué decimos? No, hasta que el miedo no se vaya, yo de acá no me muevo. Y en realidad es al revés. En la medida que vos elegís y decidís avanzar, en realidad tomás acción, avanzás, sea con lo que sea, no importa a qué le tengas miedo. Avanzás y en la medida que avanzás y te das cuenta que podés, el hecho de que tomas conciencia que podés, el miedo se achica. ¿Por qué? Y porque antes, cuando estabas sin hacer nada, o sea, sin accionar, y estabas ahí sentadita mirando el miedo, te pensabas que el miedo era más grande que vos. Pero cuando uno toma conciencia que el miedo no es más grande que uno, solo lo que tienes que hacer es confiar en vos y accionar, el miedo se va a achicar. Pero se va a achicar porque vos te movés, no porque el miedo se achica, sino pensémoslo como una cuestión de perspectiva. Es yo me levanto, ¿sí? Acciono y el miedo después lo sentís allá abajo más chico. Pero es tu acción
tu accionar en lo que querés hacer, lo que se hace la percepción de que el miedo queda más chico, porque queda más chico que vos, pero en realidad el miedo siempre fue más chico que vos. El punto es que te des cuenta, o que ni siquiera pierdas el tiempo fijándote en qué tamaño tiene el miedo y acciones. ¿Qué más? Muchas preguntas donde queda mucho en evidencia, o porque lo dicen o no lo dicen, pero quedan en evidencia, esto del miedo mucho el miedo a equivocarse. Fíjense que ahí tienen dos temas. Primero, el miedo como entidad de miedo, de que crearon un miedo, y yo lo que les sugiero es hagan un dibujo de cómo se lo imaginan para poder desdramatizar esto. Cuando digo desdramatizar es esto de poder decir una emoción que me genera un algo que en algún momento lo creé como un problema. Lo creé y lo creo como un problema porque hay personas que no avanzan no avanzan con lo que quieren porque tienen el miedo. Ahora, esto de tengo miedo de equivocarme son dos cosas. Está el miedo y está el equivocarte. Son dos cosas distintas, que por supuesto que la persona que me lo pregunta las tiene juntas, pero son dos conceptos del que hay que ocuparse. Un miedo, no importa qué, y el equivocarte, ¿no? Y yo te insisto, y por más que te digo y te repito que el equivocarte no existe, entonces que le tenés miedo a algo que no existe. En realidad, lo que tenés que revisar es tu creencia, el concepto que creaste en tu mente, que creaste vos, yo y el resto de la humanidad, al creer que el error existe. El error no existe, existe el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Me vas a decir, bueno, igual no me gusta equivocarme. Lo que en verdad también hay que acomodar acá es la tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no salen como vos querés. Cuando las cosas no salen como te lo imaginaste. Cuando las cosas no salen como lo pediste. Y cuando las cosas te salieron según vos mal porque no tiene el resultado de la expectativa que le pusiste. ¿Y qué haces ante eso? ¿No? Cuando hablo de la tolerancia a la frustración es porque si se dieran cuenta que la mayoría de las cosas que le suceden a las personas no es más que una mala gestión emocional. Ahora, ¿qué pasa? Hacen un montón de ensalada poniéndole etiquetitas a lo que creen que son problemas. Y en realidad gestión emocional es, che, las cosas no salieron como yo pensaba. ¿Qué pasa? No, nada. El punto es que si uno empieza con el drama de que no es lo que yo quería o me equivoqué, ahí tenemos la mala gestión emocional y también la poca tolerancia y la frustración. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten? Cuando me dicen, bueno, pero después me frustro. Sí, pero si te frustras es porque también hiciste un drama del concepto de que hiciste real el error, y yo te repito, que el error no existe, existe el aprendizaje y a vos no te importa porque igual no te querés equivocar. Entonces también hay una cuestión de poder ablandar esas creencias y decir, che, es que equivocarme no existe. Está bien, no vayamos por ahí, quizás es como demasiada exigencia de mi parte. Pero tal vez tengas que aprender que si te equivocas no pasa nada. Y es que en algún momento lo vas a tener que aprender, porque si no lo aprendiste antes, por tu autoexigencia, o porque te exigieron mucho, o por lo que sea, o porque te hicieron sentir mal por cada error que cometiste en tu vida, de cualquier manera, ahora si te pasa esto, vas a necesitar aprender a equivocarte. Y aprender a equivocarte es equivocarte muchas veces. Tantas que vivencies que no pasa nada. Que en verdad no pasa nada. Ahora, si en tu sistema de creencias el equivocarte viene con la idea de soy una tarada y entonces no me quiero y entonces mi autoestima se va por el suelo como si es algo que se cayera y tuviésemos que levantar. Si entonces si me equivoco no sirvo para nada. ¿Se dan cuenta de cuánto drama hacemos ahí? Pero en realidad lo que necesitamos también sacar a la luz son las mentiras que hemos construido, que hemos construido en base a el significado que es para vos equivocarte. En tu sistema de creencias seguramente va a representar una cosa y en el mío otra. Eso va variando en cada sistema de creencias de cada familia. Pero bueno, en el mío, por ejemplo,
hay mucha autoexigencia, así que yo entiendo a estas personas, no lo digo con ningún juicio ni con ninguna crítica, porque he estado ahí pretendiendo la ridiculez de la absurda idea de no equivocarme, cuando, bueno, cuando yo digo estamos como ahí configurados, o nos switchamos en zombie o estamos haciendo estupideces, porque no querer equivocarnos es para decir, bueno, vayamos al primer grado porque hay una cosita básica que se nos olvidó aprender y era la de equivocarnos. No significa que equivocarnos está bien, significa equivocarnos es parte del camino. Y cuando en un ejercicio, yo siempre doy el ejemplo de un ejercicio de matemática, necesito saber en qué me equivoqué para resolverlo, poner el dato correcto para avanzar y llegar al resultado. Y en la vida también. Ahora, si no me doy cuenta que me equivoco y no tengo conciencia y me equivoco, en realidad lo que demuestra es que no estoy aprendiendo. No estoy aprendiendo lo que necesito aprender para avanzar. Entonces, más que darle el valor al error y querer evitarlo, tenemos que entusiasmarnos más con la idea de caminar el camino, entendiendo que es una aventura y que venga lo que tenga que venir, confiar en uno, en que vas a poder vivirlo, transitarlo. Y si sentís que te faltan herramientas, irás viendo en el camino dónde las conseguís, cómo las aprendés, pero confiando en vos y también con la convicción de que nada te detenga, ¿no? Porque si un miedo me detiene y digo, ay, no, me freno acá porque a ver si me equivoco. Tomemos conciencia de que si yo me estoy frenando acá por miedo a equivocarme, no estoy viviendo mi vida. Si no vivo mi vida, la vida de quién estoy viviendo, ¿no? Porque tomemos conciencia de que el que no hace por miedo a equivocarse está sentado haciendo nada por no equivocarse. Ahora, el que se equivoca mucho, más allá de que también aprendes a tener tolerancia a la frustración, a que no te importe equivocarte, a que no te importen un montón de otras cosas, porque en verdad te va a importar lo que verdaderamente te importa y lo que vos considerás que es importante, que eso es absolutamente personal. Pero lo que voy con esto es, tomemos conciencia que el que no acciona por miedo a equivocarse no está haciendo nada, no está viviendo. Es el típico caso que después dice, tengo ansiedad, esa bendita palabra que les encanta, autodiagnosticarse. Y yo digo, es una energía que está en tu cuerpo, que como no la usás, por ejemplo, porque tenés miedo a equivocarte y entonces no accionás, no haces lo que verdaderamente querés hacer, tenés toda la energía acá que te sobra en el cuerpo porque no estás accionando y estás sentada haciendo nada, entonces ahí viene la ansiedad para ¿qué? Para decirte, movete. Vos te moves y esa sensación que ustedes llaman ansiedad, que es una sensación, ya sé que es muy incómoda, es una energía que la vas a usar en lo que querés hacer. Y ahí entonces te sentís fantástica porque estás haciendo lo que querés hacer. Entonces, ahí tienen que entender de que el síntoma no viene por casualidad, no viene porque sí, no viene porque no tiene otra cosa que hacer, viene para avisarte de algo que tenés que corregir. Lo corregís en tu vida y el síntoma solito se va. Ahora, viene el síntoma a avisarte que tienes que corregir eso y vos te quedas diciendo, ay, ¿por qué tengo este síntoma? Y te quedas ahí enganchada al síntoma, al carajo el mensaje, recibir el mensaje, te quedas ahí tratando de montar el cartero y no se avanza. Entonces, a eso llamo yo enfocarnos en lo que queremos. Pero no solamente es en lo que queremos, sino eh, en también poder cuestionarnos si verdaderamente queremos eso. Porque si creemos si creemos que lo queremos, pero verdaderamente no lo queremos, también van a ser síntomas. Y lo van a sentir. Es como que no hay... No se puede disimular, es como que ustedes que se están obligando a hacer algo y el cuerpo no quiere y entonces mandan el síntoma, pero también es un aviso en sí mismo. El punto es recibir el mensaje para que el síntoma se vaya y así también uno aprende más de uno mismo eh, y no se queden enganchados con el síntoma. Se vuelven expertos en el síntoma en lugar de volverse expertos en ustedes mismos, que es lo que más utilidad daría, ¿no? Bueno, sigo con las otras preguntas.
Em, Cuando uno cambia, ahí a vos, si estás acá que te vi recién conectada, no tuve tiempo de contestarte por privado, así que te contesto acá. Cuando uno cambia y se nota, ¿cómo seguir, cómo seguir el proceso sin lastimar a los amigos y familia que no se dan cuenta? Repito, cuando uno cambia y se nota, ¿cómo seguir el proceso sin lastimar a los amigos y familia que no se dan cuenta? ¿Qué te hace pensar que tu cambio lastima a los demás? Eso es imposible, es 100% imposible. Mira qué fácil la respuesta. No es posible, así que despreocúpate porque no hay posibilidad de que con tu cambio, se note o no se note, la que tiene que tomar conciencia sos vos, no los demás, es que tu proceso no puede lastimar a nadie, ni amigos ni a familia. Ahora el punto es, ¿qué decís? A los amigos y familias que no se dan cuenta. Primero, tus amigos y tu familia no se tienen que dar cuenta de nada, porque si vos haces cambios son para vos. ¿Por qué quisieras que se den cuenta? ¿Por qué la expectativa de que se den cuenta? No, totalmente inadecuado. No te importa. A vos lo único que te tiene que importar es que si vos estás queriendo hacer una transformación en vos, ya sea un cambio, transformación o como lo quieras llamar, a la única que le tiene que importar es a vos. Ahora, a los demás, no. Porque si no parece que es como que nos ponemos en niños de mamá, mira, lo hice bien, te estás dando cuenta que lo hice bien, entonces necesito que me digas, ah, muy bien, muy bien. O sea que ahí usemos la pregunta que yo a veces digo incómoda, che, cuando me decís esto, ¿cuántos años estás teniendo? Porque para que se quieran dar, para querer que se den cuenta es como que nos estamos poniendo en niños esperando que mamá y papá nos den la aprobación. Y con esto de lastimar a los amigos y familia también es imposible porque eso no es posible. Lo repito, creo que lo dije en el video anterior. No tenemos poder sobre un otro. Nadie tiene poder sobre mí, nadie ni nada, a menos que yo se lo dé. En el ejemplo que yo conté de mi abuela con respecto a la manipulación y cuando yo era chica, bueno, y cómo yo resolví en aquel momento manejarme con la manipulación de ella. Y después aclaré y dije, en el momento que no tenía herramientas y me alejé para protegerme o de alguna manera no dejar que ella me manipule, la única manera que encontré fue dejándola de ver. Ahora, después cuando crecí, pasó el tiempo y yo recuperé mi poder, yo hice un cambio, que por supuesto no importa si alguien lo vio, si no lo vio, si lo percibió, si se dieron cuenta, no importa. El punto es que yo lo que explicaba es después, cuando yo estaba en permisión de que mi abuela podía hacer lo que quisiera y si quería usar la manipulación, yo no tenía ningún problema, la podía recibir, pero yo elegía. Y en ese yo elegía es, yo elijo si me vas a dejar manipular o no. ¿Qué significa esto? Que el poder es nuestro. Si alguien te lastima es porque vos le estás dando el poder a ese alguien para que te lastime. Si no, no te puede lastimar. Entonces, vos no tenés poder sobre tus amigos ni sobre tus familiares, entonces no los podés lastimar. El que se lastima es que es uno si le da el poder al otro. Pero si vos no le das el poder al otro, nadie te puede lastimar. Entonces no vamos a ir con el poder de decir, ay, vamos a lastimar a la gente. No, porque vos podés venir y decirme un montón de cosas y no me vas a lastimar porque si yo no te doy el poder para que lo hagas. ¿Se entiende esto? Tenemos que tener más conciencia con respecto a que el poder es nuestro y que si nosotros lo mantenemos acá y no lo estamos entregando a cosas, situaciones o personas, nadie tiene el poder sobre nosotros, a menos que quieras lo contrario. El ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es cuando me cuentan lo mal que se llevan con los suegros. Bueno, ese es el típico ejemplo en donde le estás dando el poder a alguien más para que ese alguien más te joda. O sea, nadie te puede joder si vos no le das el poder de que te joda. Es así, así de sencillo.
Así de sencillo, pero es una práctica si venís muy acostumbrado a darle el poder a los demás o a la afuera en general, ¿no? Que puede ser la televisión. La misma persona. Tengo una amiga de toda la vida. Si le reclamo una actitud poco amable, tengo una amiga de toda la vida y tengo miedo si le reclamo una actitud poco amable hacia mí. ¿Cuántas cosas puedo decir acá? Yo creo que también está bueno hacerse un montón, puedes hacerte un montón de preguntas con respecto a esto, porque primero, ¿qué clase de amistad tenés? ¿Y qué clase de amistad querés o te gustaría tener? Y por otro lado, esto de que sea toda la vida es, fíjense cómo uno hace relevante, ¿no? Yo te digo, nada tiene importancia. Vos definís qué es importante. Bueno, evidentemente definiste importante a esta persona porque el hecho de que sea amiga de toda la vida hace como que es, wow. Es una persona a la que vos elegís. Si yo te pongo una hoja en blanco y te digo, hoy esta hoja en blanco es tu día, es tu vida, ¿la pones esa amiga? Fíjate si la pones y hacerte cargo con conciencia, si la pones, qué tipo de amistad tenés, si vos no te animás a decirle cómo te sentiste. Lo que puedo corregir ahí un poquito es que decís, si le reclamo una actitud, quizás no hace falta que se lo reclames, alcanza con que le digas cómo te sentiste. Porque no es lo mismo que no es lo mismo uno recibir el reclamo de, cuando vos decís el reclamo, estás queriendo decir, che, estuviste mal. El reclamo es pasarle la factura de, vos estuviste mal y me dijiste ta, 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 ta. Y otra cosa es decir, ¿te acordás cuando me dijiste tal cosa? Me sentí, y ahí hablas de vos, ¿cómo te sentiste? Entonces, esto no es lo mismo, no es acusar, no es reclamar, es contarle a tu amiga cómo te sentiste ese día cuando hizo eso o te dijo tal cosa. ¿Se entiende la diferencia? Es 100% hablar de vos y cómo te sentiste. La otra persona no lo sabe si vos no se lo contás. Así que no asumas que eso va a generar un conflicto. Simplemente tenés que hablar de vos. Lo que hay que hacer es hablar de uno y no estar acusando al otro. Menos reclamarle, porque ¿a quién le gusta que nos reclamen algo? Que ya nos hagan reclamos es... podemos decir lo mismo sin el asterisco de, che, esto es un reclamo. Porque a nadie nos gusta, porque al otro le gustaría que vayamos a hacerle un reclamo, ¿no? Entonces está bueno esto de decir, bueno, cuidemos nuestras formas de comunicarnos porque el tono del reclamo siempre va a estar de más. No creo que, por más que uno pueda entrenarse, a mí me reclaman ciertas cosas y me hace muchísima gracia y mi reacción es reírme, pero bueno, hace 20 años atrás me enojaba y hoy me río, pero uno no puede educar a los demás en ciertas cosas, pero sí podemos elegir en cómo reaccionar. Lo que quiero decir es que si vos querés decir algo y ya vas con temor, le estás agregando mucha connotación si lo haces reclamo. Igual está bueno esto de estar atentos a los reclamos. Yo siempre digo, a veces también está bueno ver que cuando alguien pasa una factura, digo, si uno la agarra o no lo agarra, ¿no? Y cómo contesta uno al reclamo. ¿Cómo no inquietar? Otra pregunta. ¿Cómo no inquietarse con el futuro? Cuando perdés tu trabajo de años, ¿qué haces? Bueno, primero, el significado de que pierdas tu trabajo de años no significa nada. Ya sé que para vos sí. Primero, ¿cómo no inquietarse con el futuro? Es quién dijo que nos teníamos que inquietar con el futuro. El futuro es algo que no pasó. Y la incertidumbre, si bien no gusta, es maravillosa. Porque sería horrible pensar que hoy yo tengo que saber qué voy a hacer todo mi futuro, o porque sé, o porque lo definí hoy y va a ser tal cual lo dije, o por lo que fuera. Sería un horror saber
hoy todo el futuro. O sea, fíjense que la incertidumbre tiene un montón de cosas maravillosas y que entonces hay que dejar de convertir la incertidumbre como un monstruo de algo que no quiero que me pase. La incertidumbre es maravillosa, que es como igual que una hoja en blanco. Es, no sé qué hay, pero lo bueno es que como yo elijo, voy a poner lo que yo quiero. Si yo creo mi vida, la incertidumbre es fantástica porque es como un menú de infinitas posibilidades donde yo voy a elegir cómo crear mi vida. Entonces, no hay ningún motivo para inquietarse con el futuro. Lo que sí puedo aclarar acá es que cómo no inquietarse, eligiendo no inquietarse. ¿Por qué? Porque seguramente en tu sistema de creencias tenés la información de que hay que inquietarse con el futuro, pero en verdad es una aceptación de decir, hoy es hoy, yo construyo mi hoy en la medida de que yo elijo hoy, las elecciones que hoy también tomo afectan a mi futuro, pero una cuestión de dirección, no en algo determinante. Porque hoy vos podés elegir, en una hora vas a poder elegir de nuevo y mañana podés seguir eligiendo. Entonces es como ir por una dirección y después cambiar, no pasa nada. Ahora, cuando perdés tu trabajo de años, yo creo que si lo perdiste es una enorme oportunidad de que hagas lo que verdaderamente querés. Porque si perdiste tu trabajo es porque era lo mejor que te podía pasar y entonces va a venir algo mejor. Eh, a veces hay trabajos de muchos años que cuestan dejar y que te deje el trabajo es genial, porque seguramente es una decisión que vos no pudiste tomar por tu propia cuenta y entonces el trabajo te dijo chao y eso te obliga ahora a moverte, pero estoy convencida de que lo que viene va a ser mejor. Me vas a mandar un mensaje diciéndome es lo mejor que me pasó en la vida, aunque ahora no lo puedas ver gracias a que perdés tu trabajo, vas a tener algo mejor y seguramente gracias a eso también construyas a lo que verdaderamente te quieras dedicar, sea lo que sea. El punto es que como ahora estás asustada, no lo ves y no ves ni las infinitas posibilidades, no ves la oportunidad que tenés y entonces es como que me quedo sentada porque tengo miedo, cuando en realidad es tu oportunidad para ir por lo que vos querés. Cuando te des cuenta y acciones y lo hagas, vas a decir gracias a este trabajo que perdí, tenés toda esta oportunidad y tenés todo lo que se te va a venir. El tema es que cuando uno se queda atrapado en el miedo no ve nada. No ve ni esto, ni lo que yo digo, ni otras posibilidades que pueden estar ahí a la vista u otras oportunidades de empleo que no las ves por estar mirando el miedo o pensando enroscado en el tema de la incertidumbre y el futuro. Temas. Otra pregunta. Me pusieron acá decisiones. Yo digo, ¿qué decisión estás queriendo tomar que no podés? Decía decisiones. ¿Cómo confiar que es el camino correcto? Le voy a contestar dos veces. Primero, ¿qué definiste como correcto? Porque lo que vos definiste como correcto tal vez no lo es para mí. Ahora, para mí lo correcto no existe. Existe la construcción que uno hace como correcto. No existe lo correcto e incorrecto. Lo que pasa es que lamentablemente nos pasamos la vida creando definiciones de esto es correcto, esto no es correcto. Entonces todo eso, que son en realidad juicios pegados en etiquetas de correcto e incorrecto, ahora nos limitan. Ahora, contesto de nuevo. ¿Cómo confiar en el camino correcto? De la misma manera que cuando sentís que no estás por el camino correcto, confías en vos y decís no es por acá. Sintiendo. Así que la respuesta más sencilla, si no querían la otra, que es más complicada, la respuesta es sintiendo. Vos sentís si estás en el camino de lo que para vos de lo que para vos es correcto, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con qué hiciste con esta definición de correcto, porque el punto no importa tanto si es correcto o no es no importa si es correcto o no es correcto, lo que importa ¿es el camino por el que verdaderamente querés ir? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. Y ahí, el cómo confiar, la respuesta es sintiendo. Vos sentís
uno siente cuando, es como cuando comes algo y decís, che, esto no está tan rico. Sentís. Por otro lado, me llegan un montón de preguntas de cómo, cómo. Aquí esta pregunta dice cómo confiar, que es el camino correcto. Eh, y, y siempre voy a aclarar y decir lo mismo. No se crean que hay una sola manera. Por más que yo conteste y pueda proponerles y darles ideas y decirle un montón de cosas, no hay una sola manera. Entonces, cuando ustedes preguntan cómo, cuando preguntan cómo a ustedes mismos, no se piensen que hay una manera. Y a veces hacen mucho quilombo por estar pretendiendo no equivocarse y le agregan, ¿cómo es la manera correcta de hacer esto? No importa cuál es la manera correcta, no importa el error, lo que importa es que lo hagas como vos puedas, como te salga. El punto es que acciones. Entonces, no importa nunca el cómo, importa que te muevas. Entonces, eh, otra respuesta puede ser, esta persona evidentemente quiere tomar una decisión porque puso como título de la pregunta decisiones. ¿Cómo confiar en el camino correcto? Probando. O sea, no dije confiando, digo probando. Probando significa haciendo. Agarras y probás. Y si no es el correcto, cambiás. No pasa nada. El punto es que vas a confiar en vos y en lo que vos sentís. Y vos te vas a dar cuenta cuando es correcto para vos. Que no me gusta el concepto correcto, porque es en verdad lo que vos querés ahora. Y fíjate si verdaderamente lo querés, porque muchas personas después se encuentran con mucho esfuerzo y que toman decisiones y que eligen y van y accionan y después no lo sostienen en el tiempo y parecen ahí que van empujando y no lo sostienen en el tiempo. ¿Y por qué es? Y planteate si verdaderamente lo querés, porque muchas veces uno se obliga a hacer ciertas cosas que verdaderamente no quiere, pero las elige desde un lugar de correcto, es lo correcto y tengo que hacerlo, o porque está en el sistema de creencias. Entonces, insisto en esto de revisar y si poder cuestionarse, autocuestionarse si es lo que uno verdaderamente quiere. Yo sé que a veces cuando uso la palabra cuestionarse no suena bien o no gusta mucho, pero yo siempre digo que yo me cuestiono de todo y cuando digo todo es todo, pero lo hago desde un lugar de no por uno colgarse de una duda, sino simplemente por el hecho de dejar de ser zombies y decir, che, yo quiero tener más conciencia. Y si esto implica cuestionarme todo, es como poner la hoja en blanco y mañana hacerme cargo, si la hoja en blanco es mi vida, hacerme cargo que lo que yo ponga en esa hoja lo estoy eligiendo con conciencia y no pongo, no copio y pego cosas de ayer. Me tengo que hacer cargo de qué elijo y lo pongo hoy, ¿se entiende? Esto puede ser un poco incómodo, a eso me refiero yo con cuestionarse todo, pero es la única manera que nos podemos asegurar, o es una manera que nos podemos asegurar de decir, che, lo que yo elijo, lo elijo con conciencia. Hoy y mañana me vuelvo a preguntar y vuelvo a elegir. Me pusieron así como temas. Me encanta porque es como que me ponen título, subtítulo y la pregunta. Procrastinación, motivación. Tengo que estudiar, pero me cuesta arrancar y me frustra no entender. Guarda con el verbo arrancar. Arrancar no es comenzar, no, arrancar no es iniciar. Arrancar es esto. Arrancar es esto. ¿Qué hice? Arranqué una hoja, la saqué. Así que no usen el verbo arrancar. Por eso te cuesta arrancar, porque querés algo, querés sacar, probablemente ni siquiera querés estudiar, por eso decís tengo que, no decís quiero estudiar. Fíjense que acá todo esto está en las palabras, y yo por eso lo leo textual. Tengo que estudiar, el tengo que ya es una obligación que me autoimpongo porque en verdad no quiero. Por eso decimos tengo que, en realidad no quiero estudiar, y digo tengo que porque no quiero estudiar, pero empiezo con el debería estudiar porque tengo un examen, supongamos.
Entonces, la realidad es no quiero estudiar. Y por eso te cuesta comenzar a estudiar. Pero bueno, los verbos no te ayudan ninguno. Por eso vos decís esto y fíjate que como meta no te sirve ni un poco la energía y por más que acciones te quedas ahí. El tengo que no es, ni siquiera se dice voy a estudiar, estudio. Hoy estudio de 9 a 10, supongamos. Sería como una meta directiva para la mente. Cuando digo meta, en realidad es para nuestra mente, no para nosotros, que ya se supone que sabemos lo que queremos, ¿no? Así que ahí te corrijo, el verbo arrancar, usa iniciar o el mismo verbo de lo que verdaderamente querés hacer, que es estudiar. Y me frustra no entender. Bueno, sí, te frustras no entender porque en realidad no podés poner tu atención en estudiar porque verdaderamente no querés. Pregúntate, para no sentir el tengo que el tengo que pesa. Cuando decimos tengo que, ya en la frase pesa. Tenemos que prestar atención y decir, si yo estoy diciendo tengo que es porque no quiero, porque si no usaría el verbo quiero. Quiero comer pizza. Y después, ¿qué hago? Me ocupo de comerla. Y se acabó. Ahora, el tengo que es como una alarma para decir, para que te puedas preguntar, che, ¿verdaderamente lo quiero hacer? Vas a ver que si tenés que ser honesto con vos mismo y vas a decir, la verdad que no tengo ganas. Te puedes preguntar cuál es el mejor momento para mí para estudiar. Esto vale para cualquier otro ejemplo, ¿no? Lo estoy haciendo con esta pregunta del estudiar, pero ustedes usen y tomen lo que les sirva. Pueden usarlo para cualquier otra cosa. Es decir, si yo estoy diciendo tengo que, me pregunto, ¿verdaderamente tengo ganas? Seguramente lleguen a que en verdad no quieren. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para estudiar? Y quizás ahí encontrás una nueva forma y no obligarte cuando vos crees que deberías estar estudiando. ¿Se entiende la diferencia? Es pregúntate al revés, ¿cuál es el mejor momento para vos para estudiar y de qué manera te gustaría hacerlo? Tal vez de una manera nueva, una manera que no probaste antes para sentir que te motivas. Pero lo que más necesitas hacer es ser sincero y ser sincero y poner las cosas sobre la mesa. A veces esto, porque mira el título que habías puesto, ¿no? Pusiste procrastinación y motivación. Si vos estás estudiando lo que verdaderamente querés y por más que sea una materia que no te guste, la motivación es eh, aprobar el examen en sí mismo. ¿Por qué? Y porque te querés recibir. Entonces no necesitas otra motivación. La motivación es, yo me quiero recibir y aunque esta materia no me gusta, la estudio igual porque necesito una instancia de aprobar esta materia para avanzar. La motivación es esa. No la compliques más, no busques nuevas motivaciones. Tu motivación es recibirte de lo que sea. O aprobar el examen en sí. ¿Qué más? A ver si de este lado me quedó todo. Si tienen alguna pregunta, ¿cuánto silencio por acá? Me la suman acá. Aprovechen a escribir si tienen. Bueno, estás parecida. Es como una constante esto de no saber por dónde empezar. No importa por dónde, empezar. De acá ya leí todas. A ver, a ver. Desearía, miren cómo está escrito el verbo. Desearía adquirir más constancia. Esto no lo digo con ánimos de criticar a nadie, ¿eh? Esto lo leo a propósito textual para que ustedes aprendan a escucharse y a leerse, porque como ustedes, como uno habla, es como estamos configurando nuestra mente, y yo se los digo a propósito y se los explico para que presten atención. Desearía adquirir más constancia, perseverancia en mi vida para cuando emprendo algo.
Bueno, acá no hay un problema, bueno, quizás sí, y no lo dijo, por cómo está escrito. Pero el desearía, guarda con ese verbo, porque el deseo es como los sueños, ¿no? Cuando la gente dice, ay, yo sueño con... Bueno, más vale que no sueñes más porque para soñar te tenés que ir a dormir. Y si vos querés acá concretar en la vigilia, más vale que te despiertes. Así que el soñar nunca. El soñar se hace cuando nos vamos a dormir y tener sueños. Así que el verbo soñar, si vos decís soñar, cuando yo sueño, chau, te dormiste, te apagaste, te convertiste en zombie, porque es para lo único que sirve. A menos que quieras tener sueños lúcidos, pero el soñar lo sacan del vocabulario. No nos sirve, porque si para soñar te tenés que ir a dormir, sos un zombie. Y tenés que estar acá bien despierto y en vigilia. El desear es una manifestación de muy débil, en donde yo te digo, sí, te deseo, sí, sí, es como que te deseo, pero no pienso hacer nada. Es decir, si yo deseo, como dice acá, ¿no? Desearía adquirir más constancia, sí, bueno, deseo ahora estar en el Caribe. Es como una expresión de deseo que no me sirve para nada, no me empuja, el verbo ese no me empuja a accionar nada, estoy simplemente diciendo sí, deseo, no estoy diciendo sí voy a hacer, no estoy usando un verbo que me empuje a accionar. Lo que sí me parece interesante es que yo te cuestionaría a la persona que, que lo escribió, es revisar tus autoexigencias, porque desearía adquirir más constancia, perseverancia en mi vida para cuando emprendo algo, pero acá no habla de ningún verbo de, bueno, sí, sí, yo debería moverme más cada vez que emprendo algo, debería tener más constancia, pero parece más una crítica, ¿se entiende? Una autocrítica, sí, o un juicio desde la exigencia, pero no estoy dispuesta a hacer nada. Porque el verbo desearía es desearía adquirir más constancia, pero no estoy hablando de que estoy dispuesta. O que si tengo algo que lo quiero resolver, ¿se entiende? ¿Cómo nos impulsa el verbo? En este caso no nos impulsa a nada, simplemente a pensé que podría ser más constante. Eh, Acá la pregunta es, ¿querés perseverar? Porque aparte es perseverancia en mi vida cuando emprendo algo. Suena muy general y muy grande y pesado también. La pregunta es, ¿qué querés concretar que todavía no concretaste? Así de sencillo. ¿Qué querés concretar que todavía no concretaste? Segundo, ¿qué estás dispuesta a hacer? Supongamos que querés concretar X cosa. Ok. ¿Qué estás dispuesta a hacer y hacer para concretar X? Así nomás de sencillo. Y esto vale también para cualquier otra cosa que estén pensando. Porque a veces decimos que queremos cosas y parece obvio que tenemos que estar dispuestos a hacer y hacer lo que se requiere, pero después no lo están. Es lo mismo que ustedes digan, ah, sí, bueno, desearía tener una carrera universitaria. ¿Estás dispuesto a hacer y hacer lo que se requiere? Que es todo lo que se requiere. Decir, cursar, dar exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es ser y hacer lo que se requiere. Y a veces no, es como que no sé, parece que quieren que caiga del cielo. Entonces está bueno porque es como una doble prueba para ver si verdaderamente lo quieren. Supongamos que, no sé, que quieran, no sé, tener la casa pintada. Bueno, ¿estás dispuesto a hacer y hacer lo que se requiere? Tener la casa pintada puede ser contratar a alguien y que haga todo. Y me decís, no, pero sale muy caro, no tengo plata. Bueno, podrías hacerlo vos. Ay, no, porque pintar no me gusta. Bueno, entonces no estás dispuesto a hacer nada.
pero no lo tomen como una crítica. Está bueno para validar si verdaderamente lo querés. Porque si verdaderamente lo querés, yo te aseguro que estás dispuesto a todo. Y te mueves. Y así lo concretás. Eso es lo que es cuando se siente fácil. Es porque como estamos dispuestos, nada nos frena. Como estamos dispuestos, como verdaderamente lo queremos conseguir, nada nos frena. ¿Y cuál es el resultado? Que lo obtenemos. Y no lo sentimos difícil. ¿Por qué? Porque como verdaderamente lo queremos, vamos a hacer y hacer lo que tengamos que hacer para concretarlo, porque nos empuja la energía de que verdaderamente lo quiero. Entonces, además, uno disfruta el camino. El punto es que si verdaderamente no lo querés, lo sentís exageradamente difícil y es eso lo que hace que no lo puedas sostener en el tiempo. Y a veces, por eso yo digo, es incómodo poner esto en la mesa, ¿no? Cuando decís, che, y si ahora me doy cuenta que no lo quiero, no pasa nada, vuelven a elegir. Tenemos que aprender a, a darnos cuenta cuando estamos haciendo drama para dejar de hacerlo. Pero ni siquiera hace falta, yo lo digo así para poner un poco de humor, que es como, bueno, che, esto no es un problema porque tiene solución, entonces ¿por qué lo estás convirtiendo en un problema? Bueno, lo mismo con el tema del drama. Lo que pasa es que yo me gusta más de decirlo desde el drama porque es ponerlo un poco de humor con uno mismo para decir en dónde yo estoy haciendo drama porque necesito ir y dejar de hacerlo. Pero por otro lado, es una sensación también interna de decir, wow, estoy haciendo esto más grande que a mí misma y entonces ahí es donde uno hace drama y necesitamos tomar conciencia. Entonces, por más incómodo que sea, si gracias a eso estamos tomando conciencia, es gracias a eso que me pasó, porque a través de esto yo tomo conciencia. Entonces, el humor siempre es un buen aliado porque el humor nos ablanda las estructuras y también ablanda es una manera de ablandar también los miedos, las estructuras y el drama, siempre, siempre. A mí me parece que el humor es un recurso muy en el bolsillo de todos y muy efectivo. Y sobre todo porque también tenemos que aprender a no hacer serias un montón de cosas que ya hemos aprendido a hacerlo. Bueno, creo que no me quedan. Miedo después de haber sufrido una enfermedad, como el cáncer, a que vuelva. Bueno, esto es lo mismo que había dicho al principio. Miedo después de haber sufrido una enfermedad como el cáncer, a que vuelva. Fíjate que si lo superaste una vez, podrías tomar esta experiencia para decir si lo superaste. Si ya lo superaste una vez, ¿por qué no pensar que si vuelve, lo volvés a superar? Conozco un montón de personas que les volvió y lo superaron y están bárbaras. Podrías pensar que si ya superaste eso, tenés todo para volverlo a superar. De todas maneras, el punto es que saques de foco a esto y te dediques a vivir tu vida. ¿Por qué? Porque el síntoma de cáncer siempre se considera como algo que no pudiste dejar morir y por eso viene el cáncer, para que algo muera, pero siempre es algo simbólico, nunca es la persona. Entonces, podrías revisar qué hay en tu historia, qué hay en vos que no pudiste dejar morir. Generalmente siempre son cosas que las personas no se perdonan a sí mismas. A veces puede ser con un otro, pero no sé, yo lo que vengo, mis estadísticas mentales de recuerdo son más con uno mismo que con los demás. Puedes revisar las dos cosas. Pero en la palabra cáncer está el verbo ser. Entonces, hay algo en vos que si dejás morir, eso que tenés que dejar morir, que seguramente es algo viejo, que seguramente es algo que tenés que perdonar o perdonarte, que ya está, es como que lo dejás morir, ya está. El punto es que te focalices en tu vida y en ser quien verdaderamente querés ser. Y yo te aseguro que el síntoma no te va a volver, porque cuando te vino la otra vez y lo superaste, evidentemente algo consciente hiciste, si no, no te hubieses curado.
Ahora, no te hubiese sanado, no uso el verbo curar. No usen el verbo curar porque para usar el curar, para el inconsciente, si ustedes hablan de curar, hay que enfermarse. Y no se quieren enfermar. Así que el verbo curar, no. Si sanaste o superaste un cáncer es porque algo en vos, con respecto a tu ser, algo cambió. Y por eso lo superaste. Entonces no te quedes focalizada en eso, porque podés mirar para atrás y mirar un montón de otras cosas que son mucho más útiles que lo que estás viendo. Vos decís, miro para atrás y me da miedo que vuelva. No, mirá para atrás y decís, che, si yo pude una vez, puedo dos y puedo 1000 veces. Nada te detiene. Y por otro lado también, mirá hoy tener la vida que querés vivir para sentirte contenta y feliz, siendo, acordate el verbo ser, ser lo que verdaderamente querés ser. Entonces, si vos estás siendo quien querés ser, vas a estar fantástica. Y en el sobrepeso, ¿por qué uno no puede bajar cuando le ponen mucho? Bueno, es multifactorial el tema del sobrepeso. Por cómo lo decís, yo lo que te sugiero es que te preguntes qué te pesa en tu vida. Si resolvieras el tema de tu sobrepeso, ¿qué otro problema tendrías en tu vida? ¿Se entiende la pregunta? Hace de cuenta que el tema del sobrepeso lo resolviste, te lo saco. Listo, ya está, lo resolviste. Ahora mira tu vida y decís, si tengo resuelto esto no está más, ¿qué otro problema tengo que resolver en mi vida? Yo les aseguro que cuando ustedes se ocupan de lo que se tienen que ocupar, bajan, pierden esos kilos que les sobran sin hacer nada. Cuando digo nada es nada, comiendo lo que sea, no pasa por hacer ejercicio. Parece magia y no es magia. El sobrepeso es un síntoma que nos está diciendo es los quilombos simbólicos que tenemos, que nos pesan y los llevamos al cuerpo. Ahora cuando resolvemos esos quilombos, los kilos se van. Aceptar ese nuevo cuerpo. Bueno, algo que me parece... siempre digo que voy a hacer un taller de escritura terapéutica, que yo siempre hago cosas nuevas con las temáticas porque me encanta, porque veo excelentes resultados. Siempre digo que voy a hacer uno de hambre emocional y al final, por un motivo u otro, no lo termino haciendo. Lo voy a hacer. Yo creo que una de las cosas que todos tenemos que aprender, querramos bajar de peso, ¿no? Es aceptar el cuerpo que tenemos. Yo había contado que en la banda gástrica virtual dije que no me la pidan, que no la hago. La hice muy poco tiempo. Es justamente porque hay un montón de cosas que hay que trabajar. El inconsciente, el cerebro es muy bobo, el cerebro se programa y funciona como uno quiera. Entonces, obviamente, si le hacemos creer que tiene una banda gástrica, funciona a la perfección. El punto es que igual hay que resolver lo que hay que resolver de por qué hay kilos de más. Entonces, una de las cosas que me parecen muy importantes es esto, ¿no? A que hay que aprender a amarse incondicionalmente y eso implica aceptar el cuerpo que tenés. Porque si lo pensamos, si focalizamos en ese tema, tenemos que entender de que nosotros no somos solo un cuerpo. Somos más que un cuerpo. Pero si lo pensamos como que tenemos un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, digamos, el cuerpo espiritual sería nuestra alma. Nuestra alma viene a encarnarse en un cuerpo. ¿Y quién viene a hacer la experiencia humana acá en la Tierra? El cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que uno no ame incondicional el cuerpo? El cuerpo es el que tiene la experiencia de vestirse, de ducharse, de comer, de disfrutar de la sexualidad. O sea, el que viene acá a pasar la experiencia es el cuerpo. ¿Cómo no vamos a amar incondicionalmente el cuerpo que tenemos así como está? Porque no se ve como la mente dice que vaya a saber por qué debería verse. Es una locura. ¿Se entiende? Nosotros, gracias al cuerpo que tenemos, podemos
experimentar todo lo que podemos experimentar. Entonces tendríamos que abrazarnos y decir gracias cuerpo, porque gracias a vos hago todo lo que hago. El que estudia, el que va y va a la facultad, el que trabaja, o sea, el que necesitamos un cuerpo. Entonces, ¿qué tal si lo empezamos a cuidar mejor, no? Que lo empezamos a cuidar, a respetar y amar, y sobre todo esto, amarlo incondicionalmente, más allá de cómo se ve, porque en verdad, si uno pudiera apreciar el cuerpo por lo que verdaderamente es, no tendríamos ningún tipo de conflicto. Ahora, el quilombo es cuando vos ves algo y te gusta ese cuerpo y decís, ay, pero yo quiero tener este cuerpo. Y haces correcto ese cuerpo y haces incorrecto el tuyo. Y ahí viene el quilombo. O porque en algún momento pesaste un numerito X y ahora pesás otro numerito y fíjate cuánto hay que apagar nuestra conciencia para decir, me voy a hacer un drama porque no peso este numerito, porque peso este otro, pero yo quiero este. Y decís, wow, y se va toda la atención y el foco en este tema y decís, che, ¿y mi vida por dónde pasa? ¿Cuán chiquita tengo que hacer mi vida para permitir apagar mi conciencia y quedar tomada por todo este drama? También podríamos así poner un poquito de humor y decir, ¿por qué hacemos tanto drama con esto del peso? Por lo que sea, igual yo les garantizo que ustedes resuelven lo que tienen que resolver y ese peso se va, es lo que más, yo se lo garantizo porque a mí me pasó y lo veo en las personas constantemente, lo veo todo el tiempo. Además de que también a mí me pasó, yo he hecho en algún momento de mi vida las dietas de turnos, o sea, hice un montón de cosas. En algún momento de mi vida era súper recontra flaca y comía de todo y no hacía nada, cero ejercicio. Y era flaca y súper recontra flaca. Y bueno, después empecé a engordar hasta que un día me senté y dije, vamos a analizar cuando engordé y mis picos así. Me ocupé de los sucesos emocionales de cada pico. En realidad después me avivé y era más fácil agarrar el último. No hace falta que hagan como yo, que hice toda esta historieta de mirar todas las veces. Con que agarren la última, ya está. Presten la atención a la última vez. Es decir, supongamos que ustedes dicen, no, bueno, yo, no sé, tengo 15 kilos de más. Y aumenté de peso, no sé, el año pasado, cuando en pandemia pasó X cosa. Bueno, analicen desde ahí. Analicen qué pasó ahí y ahí van a tener la solución, ahí van a encontrar, pero es como el cuerpo está haciendo síntoma porque necesitas hacer algo consciente de lo que no sos, lo haces consciente y en la medida que te ocupas de acomodar eso, ya está, los kilos se te van a ir, haceme caso y se te van a ir sin hacer nada con respecto a los kilos. No pasa porque hagas dieta y hagas ejercicio, pasa porque resuelvas tu quilombo y resolviendo ese quilombo los kilos se te van. Otra cosa es elegir tener un estilo saludable, elegir hacer ejercicio porque te gusta o elegir caminar porque son, digamos, las buenas prácticas de los buenos hábitos. Pero tampoco hay que hacer tan relevante eso. A mí me pasó de como soy una lectora compulsiva y de haber leído tanta información y tanto libro de alimentación, sobre todo al cerebro, este tema del gluten, y bueno, cuando dejé de comer carne, dejé de comer gluten, dejé de comer azúcar, hice tan relevante esto que le puse tanto poder a eso que después tuve que hacer el trabajito inverso de sacarle el poder que yo misma le puse. Y no hace falta hacer tanto drama. ¿Que hay investigaciones sobre el gluten? Sí, ya sé, millones, me leí todas. El punto es que el sentido común es, ¿qué necesita mi cuerpo? Porque nosotros no nos podemos meter en una receta, o sea, que pretendemos que una receta funcione para todo el mundo y no es así. Es, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita consumir mi cuerpo? ¿Y qué tal si le empiezas a preguntar a tu cuerpo? Y le decís, cuerpo, ¿qué querés comer? Si vos empezás a darte cuenta qué necesitas, empezás a comer no adecuadamente porque la dieta diga, sino que empezás a comer lo que el cuerpo necesita. En mi caso, no es que porque dije, listo, cuando le saqué el poder que yo misma le puse al gluten, al azúcar y a la carne, no significa que entonces hago un quilombo bárbaro con la comida. No, significa que como le saqué el peso, yo elijo
¿Dónde está el poder? En mí. ¿Y quién elige qué comer? Yo. Si mi cuerpo me pide determinada cosa, se lo doy y entonces no hago ni quilombo ni culpa con respecto a eso. Lo que sí no significa que me la paso comiendo gluten, pero no por las creencias que yo misma generé y que después tuve que dejar de dar poder, sino simplemente decir, che, mi cuerpo me pide gluten, no. Bueno, entonces elijo ciertas cosas y no tienen gluten. Fíjense, entonces me focalizo en no como tal cosa, no, me focalizo en lo que quiero comer y quizás como verduras. Entonces ni tengo que hablar de gluten, ni pensar de gluten, ni decir nada. Es, ¿qué elijo comer? Entonces elijo comer verduras. Listo. No tengo que estar hablando de nada con respecto a qué no como. Ahora, en esta elección puede ser algo tan simple como mi mamá hace pizza y elijo comer pizza. Y sí, es harina común, con gluten, y no me las pienso perder. Y no hago relevante eso. Entonces, el quilombo lo hacemos cuando lo hacemos relevante y decimos, no, porque tiene gluten. Tampoco es que vivo comiendo gluten. Cuando hice las pruebas, por ejemplo, de no comer harina, yo creo que el mundo entero deja de comer gluten y se desinflama. No sé, todas las personas que han probado cuando yo estaba en esa onda, todas me dicen lo mismo, me deshinché. Ahora, el punto es preguntarle al cuerpo qué necesita y en la medida que vos confías en tu cuerpo y le das lo que necesitas, vas a descubrir un montón de cosas que decís, che, la vida era más fácil, me la compliqué de una manera totalmente innecesaria. A veces ni siquiera el cuerpo te pide comer las veces que nos dicen que deberíamos comer. Yo hago ayuno intermitente hace un montón, pero obviamente que lo empecé a hacer porque lo leí. Pero además de eso, me era fácil porque yo siempre me despertaba y no desayunaba. Como también hay otras, cada maestro con su librito, hay otros libros que te dicen, no, porque el desayuno es lo más importante, bla, bla, bla. Pero yo me despertaba y no tenía hambre. Entonces, claro, el ayuno intermitente me vino genial para justificar que es buenísimo hacer yo ayuno intermitente porque no desayuno, pero en realidad me vino bárbaro porque era mi manera de decir, estoy validada en elegir no desayunar y es sano porque estoy limpiando mis células porque hago ayuno intermitente. En realidad es tan sencillo como si mi cuerpo me pide o no me pide desayunar. La verdad es que no me lo pide nunca, entonces hago el ayuno intermitente sin esfuerzo, voy directo al almuerzo y cada vez almuerzo más tarde, pero a veces es eso por escuchar al cuerpo, no por exigirme nada. Ahora, un día de este mes, iba a decir, no, fue en agosto, a las 10 de la mañana me dieron ganas de comer algo y yo dije, wow, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Y nada, en lugar de cuestionarme tanto, agarré y comí algo. Así de sencillo. No es lo que me pasa habitualmente, pero es algo como tan simple de decir, mi cuerpo me pide comer, le doy lo que me pide. Tenemos que aprender a decir, che, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? Y que no le estoy dando, porque hacemos más quilombo con lo que no damos que con lo que sí le damos. Con esto lo que quiero decir es que nos limitamos un montón por no escuchar el cuerpo. Hacemos un montón de quilombo, ni hablar de drama, porque no escuchamos el cuerpo. Porque si podemos escuchar el cuerpo y darle lo que necesitamos, no nos pasaría un montón de cosas que nos pasan. Como por ejemplo, si el cuerpo nos pide descansar porque estamos cansados y le damos un ratito de descanso, ya está. Ahora uno no descansa y le exige, le exige, le exige, le exige, le exige. ¿Qué pasa? El cuerpo se desregula y dice, che, hasta acá llegué y te manda un síntoma y decís, ah, mira, no me escuchaste antes, te dejo de cama. Si empiezas a prestar atención, es lo más común. Pero todo eso pasa ¿por qué? Porque antes no escuchamos el cuerpo. Si el cuerpo ya venía pidiendo un montón de cosas. O los síntomas más grandes, ¿no? El cuerpo te dio un montón de avisos en síntomas chiquitos, no escuchaste ninguno, no te ocupaste de tu vida, te mando uno más grande, ahora te vas a tener que ocupar. Así todo hay mucha gente que no se ocupa. Es como que hasta que no tienen el agua hasta acá, que dicen, che, ya no puedo sacar la cabeza del agua, ahí dicen, me voy a tener que ocupar de mi vida. Que yo lo resumo siempre todo en el cuento del clavo, ¿no? Del perro y el clavo. Así que escuchar más el cuerpo podría ser la mejor respuesta. No voy a ser correcta ni correcto, pero sí hagan la práctica de escuchar el cuerpo, ni hablar de aceptarlo. Bueno, no hay ninguna pregunta más, así que los voy a dejar. Estoy viendo si me quedó alguna, no.
Todos saludos. Saludos a todos a los que pasaron por acá, a los que lo van a ver grabado. Bueno, gracias por haber estado. Si suman preguntas, las agrego en el próximo. Y les mando un abrazo grande a todos. Como siempre te digo, toma lo que te sirva y ponerlo en la práctica. No nos sirve de nada que escuches y quede en el olvido. Así que, ay, gracias a ustedes que me están llegando los mensajitos. Ay, gracias por los corazones. Gracias, gracias. Bueno, así que toma lo que te sirva y llévalo a la práctica y después contame. Un beso grande. Chau, chau.